Ok, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a darle continuidad a la explicación de la serie de patrones. Anteriormente habíamos visto ya el patrón 1, 2, 3, 4 y 5, que son los verbos que son cópulas de primero y segundo orden. Y en esta ocasión voy a darle continuidad a la serie de patrones con el patrón número 6. Ahorita por aquí les voy a poner una imagen con la fórmula del patrón para que vayamos observándola y vamos a ir detallando de qué se trata el patrón número 6 para que lo puedan entender más fácil. Vamos a estar utilizando algunos elementos que anteriormente ya hemos analizado. Entonces, si no han visto los demás videos o si tienen dudas, pueden ir a consultar los videos anteriores para que chequen cómo hemos estado analizando el sintagma nominal, el sintagma verbal. Y ahorita en el patrón número 6, cuando estemos hablando o estemos viendo los elementos, sea más fácil identificarlos o que ustedes tengan la noción de qué es de lo que estamos hablando. Déjenme les pongo aquí en la pantalla la fórmula del patrón, ¿ok? Muy bien. El patrón número 6. ¿Cuál es la fórmula del patrón número 6? Está bien sencilla. El patrón número 6 es un sustantivo o sintagma nominal más un verbo intransitivo. Yo agregaría ahí, por eso lo pongo con un asterisco, que en ocasiones también los patrones 6, no es a fuerzas, pero normalmente llevan un adverbial de tiempo, lugar o modo. O también pueden llevar una frase preposicional que funciona como adverbial. Entonces, para que lo tengan ahí en consideración, la base es el sustantivo sintagma nominal más el verbo intransitivo. Pero por lo regular van a encontrar un adverbio o una frase preposicional que funciona como adverbial. ¿Qué pasa con los verbos intransitivos? Los verbos intransitivos son verbos que no tienen o no necesitan un complemento directo u objeto directo. Esos verbos no responden a la pregunta qué, más bien responden a la pregunta de cómo, cuándo y dónde, que es por lo regular lo que sería el adverbial o la frase preposicional que funciona como adverbial. Algunos ejemplos de verbos intransitivos serían, por ejemplo, el verbo nacer, morir, vivir, llorar, ir, dormir, descansar, estar cuando se habla de estar en un lugar. Como por ejemplo, aquí tengo yo unos ejemplos que escribí. Es yo nací en México. Ok, aquí respondemos a la pregunta ¿dónde? En este caso, en México es una frase preposicional que empieza con la preposición en y nos indica un lugar. Otro ejemplo sería un amigo vive en California. Ok, vive o vivir es un verbo intransitivo y en California sería una frase preposicional que nos indica el lugar donde vive. Otro ejemplo sería el niño llora desconsoladamente. Llorar es un verbo intransitivo, no responde a la pregunta qué, pero sí responde a la pregunta cómo. O sea, la manera en la que llora el niño es desconsoladamente. Otro ejemplo podría ser Yair fue a Cancún. El verbo ir responde a la pregunta ¿a dónde? Ok, entonces ¿a dónde fue? A Cancún. Es una frase preposicional porque empieza con la preposición a y Cancún, un sustantivo. Por forma es una frase preposicional y sería un adverbial de lugar. Otro ejemplo podría ser José Juan duerme plácidamente. Dormir es un verbo intransitivo porque no responde a la pregunta qué, sino más bien cómo. Entonces, si decimos que José Juan duerme, ¿cómo duerme o de qué manera duerme? Pues duerme plácidamente. Un adverbio es la forma en la que está durmiendo. Otro ejemplo podría ser Sofía está en su casa. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que Sofía está, pero si se dan cuenta no estamos diciendo que está triste. ¿Okay? En el caso del patrón 1, que es el verbo ser o estar como cópula de primer orden, nos hace que el sustantivo se una a un adjetivo. Y aquí en este caso no, aquí estamos indicando el lugar donde se encuentra Sofía. Por ejemplo, Sofía está en su casa. En su casa es una frase preposicional que indica el lugar. Y por lo tanto el verbo estar aquí funciona como verbo intransitivo. Entonces, para que chequen eso, los verbos intransitivos
no van a necesitar un objeto directo o un complemento directo. No van a responder a la pregunta ¿qué? Por lo general. Hay algunos verbos que se pueden comportar como transitivos e intransitivos, pero los más comunes y que por lo regular se usan como intransitivos son los que les acabo de poner como ejemplo. Ahora bien, vamos a ir con el análisis de la oración. Ok. Aquí en este análisis, déjenme les pongo la fórmula con la imagen para que vayamos desglosándola y ustedes vayan viendo cuáles son los elementos que va a tener la oración. Aquí en esta oración que yo puse para este ejemplo, agregué algunos elementos para que ustedes vean más tipos de corte. ¿Okay? Entonces ya hice un poquito más compleja, no compleja en el sentido de que es una oración compleja, sino una oración simple con más elementos que la hacen ver un poquito más difícil, pero que en realidad si ya tienen las bases de los primeros patrones no deberían de tener tanto problema en analizarla. Y en este caso la fórmula, como normalmente se las pongo en los ejemplos, se la pongo arriba, sustantivo, sintagma nominal más un verbo intransitivo, y en esta ocasión yo le agregué una frase preposicional que indica lugar. ¿Okay? ¿Cuál es la oración que yo puse, que escribí? Es: todos mis maestros de la universidad han vivido en Estados Unidos. ¿Okay? Así sencillito. Si ustedes quieren analizar la oración, pueden decir: mis maestros han vivido en Estados Unidos. O pueden decir: mis maestros vivieron en Estados Unidos. Aquí, como pueden observar, hay más palabras y hay más elementos. Yo lo hice con la intención de que puedan ver más cosas en el análisis. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Poner la línea de la oración en la parte de abajo. Después de eso, ponemos el tipo de oración, oración simple, patrón 6. ¿Qué sigue? Vamos a separar el sintagma nominal del sintagma verbal. En videos anteriores, en el video anterior, les puse que en ocasiones podemos tener modificadores de oración. En este caso no tenemos un modificador de oración, que sería el primer corte, de izquierda a derecha. Entonces, como no tenemos el corte que es de tipo 1, pues nos vamos con el corte 2, que es separar el sintagma nominal del sintagma verbal. ¿Cuál es el sintagma nominal en esta oración? Todos mis maestros de la universidad. Ponemos el corte que nos separa el sintagma nominal del sintagma verbal, que es: han vivido en Estados Unidos. Ese corte, recuerden que se identifica con un número 2. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a hacer nuevamente una línea para poner los datos de identificación de forma, posición y función de los sintagmas que tenemos. ¿Okay? Ponemos la forma, posición y función del sintagma nominal, que sería un sintagma nominal por posición nominal, y la función que tiene pues es que es el sujeto del verbo. Del lado derecho tenemos al sintagma verbal, que su posición es verbal, y la función pues es el predicado de la oración. ¿Qué seguiría aquí? Yo siempre lo hago y por costumbre me voy del lado izquierdo a analizar primero el sintagma nominal y empezar a despejar los elementos que tiene. Si se acuerdan, en los primeros videos empezaba cortando los elementos prenominales cuando no había postnominales. En el video anterior expliqué un poquito acerca de eso. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos el sustantivo nuclear del sintagma nominal es maestros. De lleno ya sabemos que es maestros. ¿Okay? ¿Tenemos elementos postnominales? Sí tenemos elementos postnominales. El nominal central o el sustantivo nuclear es maestros. Después de maestros está de la universidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, empezamos con los elementos postnominales de derecha a izquierda. Entonces cortamos de derecha a izquierda de la universidad. Este tipo de corte o este número de corte se identifica con un número 6. ¿Qué vamos a hacer aquí? Después de que cortamos con el número 6 los elementos postnominales, vamos a empezar a analizar esta nueva tipo de estructura, por llamarla así, que sería una frase preposicional.
Una frase preposicional va a ser en este caso una serie de palabras que empiezan con la preposición, que en este caso es de. Entonces ponemos la línea y le ponemos los datos de forma, posición y función. En este caso es una frase preposicional que funciona como adjetival. ¿Por qué? Porque está modificando al elemento nuclear extendido que va a estar en la parte izquierda, o sea, lo que viene saliendo o restando de los cortes que estamos haciendo, porque del lado izquierdo nos queda todos mis maestros. Ok, esto es un sintagma nominal, es nominal y es un elemento nuclear extendido. ¿Por qué? Porque es lo que está saliendo de todo el sintagma nominal inicial. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dentro del sintagma nominal tenemos la frase preposicional que funciona como adjetival y en función de la modificación del elemento nuclear extendido que nos va quedando del lado izquierdo. Y aquí identificamos esos datos. Podemos seguir analizando, en este caso yo voy a seguir analizando la frase preposicional para irla cortando por palabras. ¿Por qué? Porque si se fijan en la frase preposicional, solamente tengo de la universidad. El corte que yo voy a hacer aquí y que no había hecho en otros ejemplos es el corte de la preposición. Dentro de la frase preposicional vamos a separar la preposición con una línea. Vamos a indicar primero que la frase preposicional modifica el elemento no extendido y después vamos a hacer el corte de la preposición. La preposición y el corte se identifican con un número 5. Este corte no lo habían visto, entonces ya tienen ahí otro número de corte, otro tipo de corte. Ya si se fijan, tenemos la preposición que es de ya quedó solita como palabra, y entonces ya la podemos analizar a nivel palabra, forma, posición y función. ¿Qué pasa con la preposición de? ¿Qué tipo de palabra por forma, posición y función es? Pues de es una palabra no identificada, que es una preposición, y en este caso funciona como un relacionante. Del lado derecho de tenemos la universidad. La universidad, por forma, sigue siendo un sintagma nominal. Entonces vamos a ponerle una línea ahí para subrayar la universidad y vamos a ponerle los datos de forma, posición y función, que sería que es un sintagma nominal, la función es un nominal, pero en este caso la universidad es el objeto de la preposición, que viene siendo de. Estamos hablando de ¿qué? De la universidad. Ok, la universidad es el objeto de la preposición dentro de esta frase preposicional. Ok, ya que tenemos la identificación de forma, posición y función del sintagma nominal, en este caso el objeto de la preposición, vamos a hacer los cortes del sintagma nominal. Acuérdense, ¿qué tipos de corte podemos encontrar en un sintagma nominal? Por lo regular es el corte 6 o el corte 7. Bueno, aquí en este pequeño sintagma nominal solamente tenemos un elemento prenominal. Entonces empezamos de izquierda a derecha dentro del sintagma nominal que es la universidad. Cortamos la. La es un elemento prenominal. ¿Y con qué número se cortan los elementos prenominales? El tipo de corte o número de corte se identifica con el número 7. Ponemos el número 7 y llenamos los datos de identificación a nivel palabra de la. Pues es una palabra no identificada, un artículo definido, y en este caso está modificando al sustantivo nuclear que está a su derecha, que es universidad. Entonces a universidad vamos a ponerle los datos de identificación del sustantivo, que es un sustantivo, es nominal, y es el sustantivo nuclear de este pequeño sintagma nominal. Y por ahí pues también le puse la flechita de que la está modificando a universidad. ¿Ok? Hasta aquí ya quedó desglosado y analizada la frase preposicional y que va a modificar el elemento nuclear extendido del lado izquierdo, que es todos mis maestros. Ahora vamos a seguirle con todos mis maestros. Todos mis maestros tiene dos elementos prenominales. El primer elemento prenominal de izquierda a derecha es todos. ¿Ok? Entonces, los elementos prenominales, recuerden, se cortan de izquierda a derecha. ¿Qué vamos a cortar primero? ¿Mis o todos? Primero cortamos todos, porque empezamos prenominales de izquierda a derecha. Entonces, todos lo cortamos, ponemos el corte de identificación de los prenominales, que es con el número 7. Y si se fijan, todos ya quedó
a nivel palabra. Podemos poner los datos de identificación a nivel palabra, que sería una palabra no identificada. Y en este caso todos es una subcategoría de los determinantes que se llama predeterminantes. Entonces ponemos predeterminante, se encuentra dentro de la columna de fraccionadores, pero en este caso es un totalizador porque nos está indicando una totalidad. Y en la función pues es el modificador del elemento nuclear extendido. Ponemos por ahí la flechita de que todo se está modificando a mis maestros. ¿Ok? Volvemos a hacer una línea en mis maestros. Este sigue siendo un sintagma nominal. ¿Ok? Nominal y salió de un elemento nuclear extendido, por lo tanto sigue siendo un elemento nuclear extendido. ¿Ok? Por función. Este sintagma nominal de que es mis maestros, vamos a cortarlo igual, de izquierda a derecha, mis, vamos a poner la línea, y el número de corte que identifica los elementos prenominales, que es el 7. ¿Ok? Ya tenemos a nivel palabra mis y tenemos maestros. Ponemos los datos de identificación de mis. Mis es una palabra no identificada, en este caso es un determinante, es posesivo y está modificando al sustantivo nuclear que está a su derecha, que es maestros. Maestros, por su parte, es un sustantivo, es nominal, y en este caso es el sustantivo nuclear de este sintagma nominal. ¿Ok? Entonces ahí ya quedó totalmente desglosado. Por ahí pongan la flechita de modificador de sustantivo nuclear, de mis a maestros. ¿Ok? Y pues ya, si se dan cuenta, llegamos hasta maestros, que era el sustantivo nuclear del todo el sintagma en general. ¿Ok? Ya quedó analizado el sintagma nominal principal. Si se fijan, pues ahí incluimos una frase preposicional como adjetival. Es algo nuevo que no habían visto y pues para que tengan noción de qué es. No siempre vamos a tener una frase preposicional como adjetival. Ustedes pudieron haber escrito, todos mis maestros han vivido en Estados Unidos, pero no están especificando maestros de dónde o qué tipo de maestros. Es por eso que esta frase preposicional está ayudando como adjetival para identificar a cuáles maestros. Pero si no tuviera de la universidad, pues nada más harían el corte y el análisis en todos mis maestros. No tenían elementos, no tendrían un elemento postnominal, que sería la frase preposicional que se cortó con el corte número 6. Ni tampoco hubieran tenido la preposición. ¿Ok? Entonces, ya que quedó analizado el sintagma nominal, ahora sí, vamos a la derecha. En la derecha, ¿qué tenemos? El sintagma verbal, que es por posición verbal y es el predicado. Anteriormente les había mencionado también en otros videos que en el sintagma verbal hay dos tipos de corte por lo regular, que es el corte 8 y el corte 9. Por obvias razones empezamos con el corte número 8. ¿Y qué pasa con el corte número 8? Los cortes número 8 identifican a los elementos preverbales. Los elementos preverbales por lo regular son verbos auxiliares. Entonces aquí yo les agregué un verbo auxiliar que es el verbo haber, o en este caso an, que es una conjugación del verbo haber. Entonces vamos a empezar a cortar de izquierda a derecha dentro del sintagma verbal los elementos preverbales, porque el verbo principal o el verbo nuclear es vivir, o en este caso vivido. Entonces hacemos el corte de izquierda a derecha en el elemento preverbal, que sería an, y ya quedó a nivel palabra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle ahí la identificación del tipo de corte, no se nos olvide su número 8, por el elemento preverbal, y le ponemos los datos de identificación. An es un verbo, obviamente, es auxiliar, en este caso por la posición, y es un auxiliar del elemento nuclear extendido que nos queda del lado derecho, que es vivido en Estados Unidos. Ok, entonces ya tenemos ahí los datos de identificación, le ponemos por ahí una flechita que nos indique que está haciendo la función de auxiliar del elemento nuclear que nos está restando, en este caso vivido en Estados Unidos. Vivido en Estados Unidos sigue siendo un sintagma verbal, es verbal por posición, nada más que aquí pues ya no es el predicado, sino más bien es el elemento nuclear extendido que salió del corte que hicimos del auxiliar. Entonces por eso se identifica como N. Ahora sí, vivido en Estados Unidos ya no tiene ningún elemento preverbal. ¿Tiene elementos postverbales? Sí.
¿Cuál es el elemento postverbal? Pues es en Estados Unidos, porque está después del verbo. Vamos a hacer el corte y ese corte de elementos postverbales se identifica con un número 9. Ponemos el número 9 y ya podemos analizar también el verbo nuclear, en este caso, que es vivido. Vamos a ponerle ahí en datos, pues que es un verbo intransitivo. Ya toda la demás información a detalle de que si es presente, pasado, futuro, primera, segunda, tercera persona, todo eso, bueno, recuerden que eso es un análisis más a fondo. No se los pongo aquí porque pues el video sería muy largo. Más adelante ya les había dicho, trataré de hacer videos con respecto a verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y todo eso más profundo, a nivel más profundo. Pero aquí por lo pronto pues lo importante es que ustedes sepan que ese es el verbo intransitivo, que es verbal y que es el verbo nuclear de la oración o del sintagma en este caso. ¿Ok? Del lado derecho nos queda en Estados Unidos. En Estados Unidos, si se fijan y ponen atención, tenemos una estructura similar a la que tenemos en el sintagma nominal, porque tenemos una preposición y tenemos un sustantivo. Entonces, aquí vamos a tener en Estados Unidos, ponemos una línea y vamos a poner los datos de identificación, que sería una frase preposicional porque empieza con una preposición que es en, y por posición, esta frase preposicional, a diferencia de el sintagma nominal, en donde la frase preposicional por su posición era adjetival, en el sintagma verbal, la posición que tiene esta frase preposicional es de un adverbial del lugar y en la función de modificación del verbo o está complementando a la información del verbo, porque nos está diciendo dónde han vivido. Entonces ahí le ponemos esos datos de identificación y seguimos haciendo los cortes. En la frase preposicional que vamos a cortar, la preposición. ¿Cuál es la preposición? Cortamos en, ¿ok? Y por ahí le agregué una flechita abajo para indicar que esa frase preposicional está modificando al verbo o está complementando la información del verbo, ¿ok? En, hacemos el corte. ¿Qué número de corte se hace o qué número se pone en los cortes de preposición? Pues se pone el corte número 5, igual que en el sintagma, igual que en la frase preposicional anterior que analizamos. Ponemos el 5, ya tenemos a nivel palabra, ya lo podemos analizar. Ponemos que pues, es una palabra no identificada, es una preposición y tiene una función de relacionante. Y pues ya nada más nos quedaría Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos pues es un sustantivo, es nominal y en este caso Estados Unidos es el objeto de la preposición. ¿Ok? Es un objeto de preposición directo porque si se fijan en el sintagma nominal, la universidad era el objeto de preposición y era un sintagma nominal porque se componía de más de 2 palabras. ¿Okay? El objeto de preposición. Aquí no, aquí el objeto de preposición es el sustantivo directo, entonces por eso se pone objeto de preposición directo en la función. Y pues ya quedó analizado el patrón número 6 con todos los elementos que tiene aquí esta oración. Igual espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla ahí en los comentarios. Cualquier cosa pueden preguntar. Y quería aprovechar para agradecerle a el maestro Oscar Sandoval, que es uno de mis maestros que tuve en gramática estructural. Y de hecho él a veces me ayuda a checar la información antes de hacer los videos. Entonces por ahí le mando un saludo al profe Oscar y también a mis demás maestros de gramática, que también ahí me han echado la mano en ocasiones. Y qué les quería decir, sí, bueno, el otro video que voy a hacer en la próxima ocasión, bueno, va a ser el del patrón número 7. La diferencia entre el patrón 6 y el patrón 7, pues en el patrón 7 es que tenemos verbos transitivos y tienen un complemento directo u objeto directo. En el verbo intransitivo no tenemos objeto directo, no tenemos complemento directo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado el ejemplo, la explicación, que les sea de utilidad, que les sirva para hacer repaso o si están teniendo ahorita clases que tienen que ver con este contenido, pues para que
ahí les puede ayudar un poquito la explicación. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones, compartir el video con los demás compañeros o personas que crean que les pueda servir la información. Y les agradezco por ver el video. Que tengan un excelente inicio de semana o fin de semana, dependiendo de cuando estén el video. Hasta luego.